En el marco de la gira del cantante por la región. ¿Qué respondió Macri y cómo se fue con esa respuesta a Bono? Lo sabremos en un ratito. Ahí lo tienen, dice que está sentadito ahí, es Diego Cabot. En realidad está con una libretita viendo quién va a tener la nueva concesión y nos va a contar si, como decía Pinti, los políticos pasan, los gobiernos pasan, quedan los artistas, los gobiernos pasan, quedan los concesionarios. Nos va a contar en un ratito eso. Diego Cabot, ¿cómo están? ¿Bien? Lunes, arrancamos la semana, ya está acá dentro el lunes, piensen que es martes, nos sacamos la primera piedra. Muy bien, ahí vamos. ¿Vieron el síndrome de la tía ansiosa, esa que te pregunta, ¿y cuándo te vas a poner de novio? Cuando estás de novio dice, ¿y cuándo vas a convivir? ¿Y cuándo tendrás un hijo? ¿Y cuándo te casarás? ¿Y cuándo vendrá el segundo hijo? Hay algo de este síndrome de la tía ansiosa en política, la tía ansiosa que preguntaba, podríamos ser nosotros los periodistas también la tía ansiosa, ¿podrán casarse Macri y Lilita Carrió? ¿Podrán sostener esa? ¿Y cuándo van a convivir? Bueno, conviven acá en Cambiemos. Una serie de preguntas acerca de la solidez de ese matrimonio. Y ahora hay una nueva pregunta de la tía ansiosa que es: ¿cómo será Macri verdaderamente si gana como dicen las encuestas? ¿Cómo será esa convivencia de poder? ¿Se pondrá con el síndrome famoso de ubris o de ibris, como dicen algunos, y se va a hacer más firme, o se mantendrá en este perfil gradualista? La nueva pregunta es: ¿qué pasará si este gobierno convive ya no con la debilidad, sino con la fortaleza? Moderados, cuando el contexto es de cocodrilos que nos rodean, somos todos. Hay que ver qué pasa cuando ya los cocodrilos no están. Lo vamos a averiguar hoy. Pablo Fernández Blanco. ¿Cómo te va, Diego? ¿Tenés algún cocodrilo por ahí en el bolsillo? Sí, pero ya convivo bien con ellos. Pablo Fernández Blanco se siente autorizado a hacer aportes de psicología por el mero hecho de tener una esposa psicoanalista. No, no es así, perdóname. Psicología no solo estudian los psicólogos. Yo pasé por la Facultad de Comunicación, de Sociales, y he leído también a Lacan, conozco algo de los cognitivos. ¿Cómo dijiste cómo pusiste la boca cuando dijiste Lacan? Y Lacan tiene una prosa bastante molesta, la habrás visto también, así que sí. Para mí era un tipo bastante rechazable, de alguna manera. Es hermoso para los lacanianos que nos están viendo. Deben decir, un tipo en una banqueta, atrás de un escritorio, con una cosa de plástico, juzga Sí. Lacan. ¿Querés que lo repita? Vuelvo a decirlo. Sí. ¿Vos qué opinas de Lacan? Cuando vos conduzcas, yo me siento ahí, yo te contesto. Ahora hago yo las preguntas, como el analista que tiene el lugar del supuesto saber. Laurita Serra. Pero, ¿cómo le va? Buena Bien. semana. Me vas a ayudar, hoy hay un invitado importante, Sí. con un tema importante que tiene que ver justamente con el Poder Judicial, las causas, y me vas a acompañar a guiar un poco las preguntas justas acerca de esto. ¿Qué podría pasar con el gobierno empoderado? No, un poquito como anticipo te puedo ir anticipando. A ver, después de las elecciones se viene la picota para varios kirchneristas, te digo, ¿eh? ¿Sí? Y sí, no, Cristina Kirchner, que ya fue citada a indagatoria para el 26 de octubre, o sea, apenas 4 días después de las elecciones. Está también la cuestión del futuro del camarista Eduardo Fleiler, que lo vamos a comentar aquí también, así que nada. Ahí nos metemos con eso. Los kirchneristas deberían estar preocupados. Bueno, lo vamos a ver en un ratito. Diego Cabot, ¿qué Hola. hacías ahí en esa foto con una libretita haciéndote pasar por un simple muchachito? ¿Qué nos vas a contar en un rato? Periodismo, mira qué simple. No, te voy a contar un poco lo que está sucediendo con esta, que es una, te diría, de las concesiones más polémicas que tiene la Nación. Puntualmente en la ciudad, estamos hablando de la terminal de Retiro, y que todo parece indicar que después del proceso de licitación, que hay que ver quién lo gana, se lo va a entregar a la ciudad, cosa que debería ser, ¿no? La terminal de Retiro, no sé qué hace en manos de la Nación, ¿no? ¿Qué hizo durante todo este tiempo y no está en manos de la ciudad? Bien, ¿vos creés que si la paleta olfativa cambiará con la nueva concesión? Qué delicadeza. Déjame ahí ser un poco cauto, Bien. por ahora. Pone en parking el tema, está Pablo Tonelli, diputado muy importante de Cambiemos. Él no le gusta que lo adjetive de ese modo, como el gobierno en este momento todos los adjetivos positivos se los trata de sacar de encima porque creen que les resta.
integrante del Consejo de la Magistratura. Gracias por venir. No, por favor, gracias por la invitación. Solamente como tentempié, ¿cómo te sonó esto de cómo será el gobierno? Danos una frase inicial, una gran frase inicial. El gobierno empoderado, cuando ya todos los cocodrilos amenazantes hayan sido derrotados. Ese empoderamiento, desde nuestro punto de vista, genera muchos más deberes y responsabilidades que derechos. De modo que vamos a ser un gobierno cada vez más responsable, cada vez más atento a lo que la sociedad nos demanda, y de ninguna manera se nos va a subir el triunfo a la cabeza. Vos sabés que la Organización Mundial de la Salud describe los mareos del poder y aconseja Dramamine. ¿Tiene a mano el presidente esa medicación eventualmente? No solo el presidente, todo el gobierno. Bueno. Vamos a hacer todo lo posible para que no nos afecte el mal de altura. Bueno, vamos a ver. Espero no le afecte mañana la selección, dicho sea de paso. Y dicho sea de paso, después te preguntaremos, va a entrar. Si no entra, ¿qué pasa? Es un drama. Es un drama. Para mí ¿Es un drama, un problema? No, ¿Cambia el humor social? no me estaba refiriendo a ahora, y bueno, ya me te estaba refiriendo a mí personalmente, y reconozco que para mí es un drama que la selección no se clasifique. En términos generales, me parece que sí, que un poco cambia el humor social. La gente quiere que la selección vaya a Rusia y quiere disfrutar del Mundial con la selección participando del Mundial. No se va a suicidar nadie, esto está claro, pero todos vamos a estar un poco tristes. Bien, con el kirchnerismo River se fue a la B y el kirchnerismo siguió ganando, y bueno, eran 16 millones de personas y nada ocurrió. ¿Vos creés que ahora, si suponete, y Dios no lo permita, nos quedamos afuera? El gobierno de Macri no va a pasar. No va a pasar nada en términos políticos. Lo que va a ocurrir es que vamos a ver muchos argentinos un poco tristes y decepcionados. Bueno. Pero no va a pasar nada en términos políticos. Bueno, Juan Mayol pertenece a Opinay, a una consultora que viene acertando, pero con mucha fineza, las últimas encuestas, y adivinen qué, trajo encuestas. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Sí, trajimos algunas encuestas, esperemos seguir acertando, entonces estoy un poco nervioso a medida que se acercan las elecciones para ver si le pegamos, porque ya me pusieron el desafío de acertar de forma exacta, con decimales, ¿no? Muy cortito, Sí. porque me están pidiendo que ya mostremos el informe, pero ¿por qué no hubo encuestas para las PASO tan... no florecían? Vos veías y decís, no florece una sola encuesta, y ahora es la primavera de las encuestas. ¿Qué pasó? ¿Se animaron? ¿Tenían miedo? Había varias encuestas, pero bueno, ahora evidentemente está muy homogéneo el clima de todas las encuestadoras, y hay una posibilidad metodológica que da, que es el cruce con el voto anterior. Pero había miedo escénico. Habla mal de tus colegas si vos sí publicaste al menos. ¿Había miedo escénico? ¿Qué pasó? Había precaución, no se sabía, incertidumbre. Sin ir más lejos, la sensación predominante en la sociedad, el clima social previo a las PASO era incertidumbre, y había una creencia de que era posible un triunfo de Cristina. ¿Pero por qué no lo salieron a medir todos? ¿Y cuál era el temor? Ahora tirate en el diván y yo los analizo a ustedes los encuestas. ¿Cuál era el temor de ver eso en las PASO? Bueno, pensemos la corrida del dólar que hubo. Tenía miedo de influir, pensaría. Parece que se desvía el tema, un cachito y nos vamos al informe. Sí. Por ejemplo, un tema, ¿no? Y te lo cuento hablando de este famoso círculo rojo que le encanta referirse a Macri. Ahí había básicamente temor, o digamos, consideraban, son mucho más cautos respecto, incluso hasta te diría que subestiman un poco las capacidades electorales de Macri. Lo hicieron cuando iba a ser en la campaña electoral. Los empresarios estaban pensando en que Cristina iba a ganar y que se iba a volver, digamos, a broquelar el peronismo detrás de Cristina Kirchner. Y así actuaron en las últimas semanas antes de las elecciones. No te olvides que en esos días Sturzenegger gastó 1.800 o 1.700, me acuerdo cuándo es el número, millones de dólares para frenar una corrida pequeña del dólar, pero corrida al fin, ¿no? Entonces había otro clima totalmente distinto. Bien. Y había un nivel de indecisión del electorado muy grande, y una percepción de la economía y del futuro, la expectativa económica totalmente distinta a la que vemos hoy. Bueno, yo no sé en vuestras casas si están conformes con la respuesta. Yo la verdad más o menos, porque me parece que ahí, no sé,
Pero agarró como miedito, me parece. agarró miedito, ¿no? No, miedito ellos tenían. midieron, Opinaya midió. No, me Pero, refiero al resto de los encuestadores, que estaban por demás cautos o sugestivamente cautos. bueno, señores, a lo nuestro, faltan 2 semanas, miren. Bueno, dame. Bueno, ustedes, vamos a hacer el doblaje en simultáneo. Ahora va a imitar, Laurita, ahí está, imita, Laurita, la voz. Ah, ya pasó, qué lástima, nos salió sin audio, a veces puede pasar. Bueno, seguimos nosotros. Hacemos el informe en vivo nosotros. Señores, faltan 2 semanas, ustedes vieron, se publicaron encuestas el fin de semana. Publicó La Nación, publicó Clarín, tenían algunos puntitos de diferencia, hay como cierto clima optimista. ¿Es cierto, Pablo Tonelli, que Durán Barba dice, ojo con el síndrome del caballo ganador, porque a la gente no le gusta que que el gobierno se sienta ya victorioso y se autoproclame victorioso, porque compensa y va a querer privilegiar al débil? No sé si lo dice Jaime o no lo dice, pero me parece un consejo sabio y razonable, y es el que estamos siguiendo nosotros en la campaña. Es decir, tratamos de ser extremadamente prudentes, extremadamente cuidadosos, de no salirnos de la línea que nos hemos fijado para la campaña, porque además, reitero, un triunfo generalizado en todo el país, en todo caso lo único que aumentaría en nosotros es la responsabilidad y el compromiso con los electores, pero de ninguna manera nos vamos a subir a algún pedestal y vamos a trabajar distinto como lo estamos haciendo ahora. Les dio una gran mano Domingo Cavallo. El fin de semana se conocieron hace algunos días una encuesta en una nota del diario El País de España, en donde compara el modelo económico con los 90. Este gobierno tiene cosas de los 90 e incluso dice, bueno, si fueron todos alumnos míos más o menos. No me parece, hay diferencias muy notorias entre aquel gobierno y este. Yo, para señalar alguna, empezaría por la transparencia. Este es un gobierno transparente, es un gobierno decente, es un gobierno de gente bien inspirada y honesta. Esto no pasaba, por lo menos de manera integral, en los 90. ¿Tampoco en el área económica que manejaba Cavallo? No, en ningún lado. Cavallo ya está en el blog haciendo su descarga en este momento. El gobierno de Menem, que tuvo muchos aciertos en muchos aspectos, no fue un gobierno íntegramente decente, íntegramente transparente. Eso es una diferencia esencial con el modelo actual. En el gobierno de Menem, además, había una especie de zar de la economía, que era Cavallo, que tuvo sus aciertos y también sus errores, y que decidía por sí y ante sí y en soledad qué era lo que al país le convenía o no le convenía. Ahora esto no funciona así, ahora hay un equipo económico, el presidente se involucra y está involucrado en la gestión de la economía, se debate, no solo entre los ministros, se debate con los legisladores, se debate con los dirigentes de Cambiemos. Esto marca diferencias esenciales. Pablo, ¿lo ven así? Este es un tema, digamos, trabajémoslo 2 minutos, después vamos al informe. Para empezar, digamos, este es un tema que es, miren que vienen los 90, que vuelve los 90, van a ver el flashback con los 90, que si se empodera Macri va a tener a partir de octubre. Pablo, yo creo que a diferencia del partido de mañana de la Argentina, sí, que tiene el resultado incierto aún, el resultado de estas elecciones es más o menos cosa jugada y el gobierno va a transitarlo con cierta facilidad. Sí. Ahora, hay muchas cosas que el gobierno no nos está diciendo ahora, cosa que me parece lógico. Por otra parte, sigo sumando fanáticos, sumé a los psicólogos, ahora a los macristas, que no nos está diciendo porque justamente tendrían un efecto contrario en el electorado. Por ejemplo, se anunció en su momento que iba a haber un aumento de tarifas, un segundo aumento de tarifas en luz y gas, que va a ocurrir en lo que queda del año, pero nadie dice cuándo va a ocurrir. Eso es una cosa, Diego, por ejemplo. ¿Va a haber más de esas cosas que son antipáticas para el electorado y que no se están diciendo ahora y sí van a ocurrir después de octubre? Déjame anticiparte que creo que sí las va a haber.
No, digamos, esto va a depender de las necesidades. El aumento de tarifas, en todo caso, no va a ser ninguna sorpresa, porque está anunciado y está anticipado. Falta conocer la fecha exacta en la que los aumentos de tarifas van a empezar a regir y el porcentaje o el monto preciso de ese incremento. Pero nosotros en ese sentido no estamos ocultando nada, no negamos a nadie, no estamos negando que vaya a haber ajustes de tarifas, que vaya a haber reacomodamiento. Esto se viene diciendo desde hace rato. Tampoco hemos ocultado que vamos a discutir algunas reformas laborales por sector. Hemos dicho y hemos descartado la posibilidad de una reforma laboral integral, tipo la que se intentó en los 90 o que se hizo en buena parte de los 90. Aunque ganen por mucho. No, es que aunque ganemos por mucho o aunque ganemos por poco o aunque no ganemos, digamos, el propósito del gobierno, que ya ha sido muy claramente expresado y definido por el ministro de Trabajo, por Jorge Triaca, es tratar de modernizar las relaciones en algunos sectores que lo están requiriendo para que en esos sectores haya más inversión, más actividad, más producción, pero no de una manera integral y con alcances generales para todo el país, sino con alcances sectoriales. Un poco del estilo del acuerdo que ya se hizo para Vaca Muerta, del estilo de acuerdos similares que se han hecho con otros sectores. Se está apuntando, en primer lugar, a la industria de la construcción, que requiere una modernización, a otros sectores. Y esto no lo ocultamos, lo decimos. Y otra pregunta, más allá de los temas económicos que al parecer están en la punta de la agenda, ¿no es cierto? Están encabezando la agenda del gobierno y de Cambiemos. ¿Qué pasa con las reformas institucionales, que aparecen como un poquito más rezagadas, ¿no? El gobierno no tuvo la suerte, fracasó en su intento de instrumentar una reforma electoral. Toda la cuestión de Gils Carbó, por ejemplo, que también quedó trunco en la Cámara de Diputados, en ambas cámaras. También, bueno, hay una serie de proyectos de ley de combate contra la corrupción que también están un poquito frisados. Digamos, da la impresión de que el gobierno está poniendo toda su energía en lo que tiene que ver con reforma tributaria, algunas reformas laborales, en la discusión con los gobernadores, pero las reformas institucionales la tiene como más atrás en la agenda. ¿Cómo lo ves vos? No, digamos, en todo caso hay un cierto parate momentáneo por la menor actividad del Congreso antes de las elecciones, pero nosotros vamos por supuesto, a persistir en el intento de la reforma electoral, que la consideramos estrictamente necesaria e indispensable. Vamos a seguir tratando de lograr la remoción de la Procuradora General, de Alejandra Gil Carbó, porque creemos que es definitiva y absolutamente incompatible con un plan que contemple una justicia autónoma, independiente y que cumpla su cometido de manera cabal, tal como lo prescribe la Constitución Nacional. ¿Quién debería ser? Ahora, perdón, ¿Y cómo lo van a hacer? Porque está tirando muchas cosas fuertes. No, pero por lo último, lo que quería decir, para que se entienda un poco a veces los tiempos, en algunos casos a lo mejor tenemos que esperar al 10 de diciembre que haya un cambio en el Congreso, que nuestros números en el Congreso sean más favorables, que tengamos más posibilidades. En otros, si lo podemos hacer antes, lo haremos, pero nosotros no vamos a dejar de insistir con esos proyectos que consideramos esenciales. Bien, Diego, ibas a decir algo, tenemos el informe listo ya. No, es interesante porque uno puede repasar la historia reciente para ver qué va a suceder, ¿no? Y Macri cada vez que ha tenido apoyos, recordemos lo que fue la movilización de abril, lo que fue ahora el empuje que tuvo tras las pasos, o sea, ha ido, digamos, más fuerte, acelerado en algunos ámbitos. Por lo tanto, ya lo ha anunciado y irremediablemente va a suceder cuando pasen las elecciones. Ahora, la pregunta es si la gente que lo vota no lo está votando para eso, ¿no? No, y si además entonces, hasta no sé si no Cristina, Diego estuvo de acuerdo en la última, una de las últimas entrevistas en que estaban retrasadas las tarifas. Claro, No la pregunta es cuánto, claro, no si exacto. va a ocurrir. Bueno, o sea, en el transporte tenés un tema. Hoy, por ejemplo, al día de hoy, se consumieron 9 de cada 10 pesos que estaban presupuestados. Lo vi hoy, en la ejecución, en realidad lo vi el viernes, en la ejecución presupuestaria del Ministerio. 9 de cada 10 pesos que estaban presupuestados ya se consumieron. Falta todavía, como sabemos, transitar octubre, noviembre, diciembre, un trimestre. Seguramente va a haber que poner dinero ahí. ¿Por qué? Porque no se subieron las tarifas este año. Es posible que irremediablemente las tarifas de transporte vayan a subir. Ahora, lo que te digo es, yo no sé si eso va en contra de lo que gran parte de su electorado pretende, ¿no? Ahora vamos a ver el informe, pero nos queda picando para Juan
Esto que dice Diego Cabot, que es a lo mejor la gente lo votó para eso, para que lleve las tarifas gradualmente, por lo menos sus votantes. ¿Es así? ¿Es algo que vos escuchás en la consultora? A mí me parece que en lo que se refiere a tarifas de transporte es el tema más sensible porque hacen al movimiento cotidiano de la gente, al uso cotidiano. Pero cuando nosotros medimos, por ejemplo, tarifas, Sí. El electorado oficialista está muy de acuerdo. Lamentablemente para todos, porque tenemos que cada uno de nosotros poner más plata al bolsillo, es algo que a nadie le gusta, pero hay como un fin ético en ese sentido, entonces hay acuerdo con el aumento de tarifas, siempre y cuando sea razonable. Lo mismo con Siempre y cuando sea razonable, o te dicen yo acompaño que haya, pero hasta acá, o a paquete cerrado. No. Sabrán cómo aumentar ellos. La verdad, la población no es muy consciente, no está bien informada en relación a cuál es la tasa de subsidio que hay sobre la tarifa y hasta dónde debería aumentarse. Sí hay un acompañamiento hasta lo que se hizo hasta ahora y, lógicamente, al ajuste que puede venir después, también en un contexto inflacionario en el cual todos los precios de la economía aumentan, aunque la inflación se la están tratando de desacelerar. Entonces la gente entiende que hay que acompañar eso porque hubieron muchos años en donde no hubo un acompañamiento. Sí, pero La gente sabía que era una fantasía lo que vivíamos en materia de no toda la tarifas. gente, Pablo, perdón, no toda la gente. Hay una parte importante de la población que no sabía que era una fantasía y es justamente la población que no le dio el voto a Mauricio Macri, esto reconocido por el propio gobierno, que es el conurbano bonaerense. Por eso no se aumentaron Lo sabe, este pero año. no puede. Dice, bueno, que se arregle por otro lado. No sé hasta Si que... van a cortar la frazada, que la corten de otra gente, no me la corten la mía, puede decir. Es que en ese realidad, sector. sí, es que en realidad cortaron las frazadas de todos, pero no, en ningún lugar pegó tanto como en el conurbano, que es a su vez donde peor le fue a Macri en las elecciones. Y por eso, completando lo que decía Diego recién, no se tocaron este año las tarifas del transporte, porque en realidad la política económica del gobierno hasta ahora no hizo demasiado por el conurbano bonaerense. Quizás sí lo haga en los próximos años, Señores, salvo las obras. Bueno, salvo las obras. Estaba por... descansen un minuto vuestras gargantas, veamos el informe ahora sí con audio, una maravilla, miren. A 2 semanas de las elecciones, la batalla electoral se agita cada vez más. Durante el fin de semana se conocieron los números de las últimas encuestas. Esteban Bullrich saca entre 2 y 4 puntos de ventaja sobre Cristina Kirchner. Mientras la imagen de Mauricio Macri se favorece, Cristina recorre el conurbano en la búsqueda de votos. Hoy, el mal humor de la expresidenta aumentó cuando se desayunó la peor noticia. El juez Bonadío la cita a declarar por la denuncia de Alberto Nisman. Cristina deberá responder por el encubrimiento del atentado a la AMIA. En la lista se suman el ex canciller Héctor Timerman, el Cuervo Larroque, Luis Delía y el ex dirigente de Quebracho, Fernando Esteche. Cristina deberá presentarse el 26 de octubre durante la última jornada de indagatoria. Mientras tanto, en los pasillos de la Casa Rosada se respira una primavera electoral. Por su parte, la gobernadora María Eugenia Vidal se volvió a poner al frente de la campaña del oficialismo en la provincia. Además, Cambiemos se impuso este domingo en Corrientes con el 54,6% de los votos. El radical Gustavo Valdés fue electo gobernador. No solo las encuestas parecen estar del lado del presidente, las cifras de la economía también parecen sonreírle. A la lista de los deseos cumplidos, este fin de semana el oficialismo recibió el visto bueno de un referente del país del norte, nada menos que Obama. So I've said before that I'm impressed with the work that's being done in Argentina. I think President Macri has initiated efforts to reconnect this country with the world community and to lay the groundwork for more sustainable and inclusive economic growth. La cuenta regresiva para los comicios legislativos comenzó. ¿Quién ganará este segundo round? Es la gran pregunta. Mientras tanto, el ring está que arde. Bueno, muy bien. Ahí se fueron desplegando las piezas del rompecabezas. Juan Mayol, ¿cómo son tus números? ¿Querés mostrar lo que trajiste de casa? Bueno, pongan lo primero que abrimos el tupper que trae Juan Mayol y lo primero que sale es... Lo vamos a ver. Ahí está. ¿Qué estamos viendo? Bueno, esto explica un poquito Dale. lo que
El panorama electoral. Crecimiento considerable de la imagen del gobierno nacional en la provincia de Buenos Aires y en los diversos núcleos electorales, con excepción de Unidad Ciudadana, donde todavía ahí se concentra ese núcleo opositor fuerte con un 55% de imagen muy negativa. Pero obviamente dentro de los votantes de Cambiemos tiene prácticamente la totalidad de imagen positiva y un crecimiento muy fuerte de la imagen positiva del gobierno nacional entre los votantes de Massa y de Randazzo. Atención con ese, repetilo. Crecimiento muy fuerte de la imagen del gobierno nacional entre los votantes de Massa y de Randazzo, cerca del 20 puntos a la provincia de Buenos Aires. ¿A qué adjudicás eso? ¿A errores de gobierno? ¿A que ahí sí hay un voto útil? Y entre Cristina y Bullrich, voto a Bullrich. Hay un cambio de clima previo a las PASO. Un cambio de clima económico posterior en relación al clima previo a las PASO. Un cambio de clima económico, un cambio de expectativas a futuro. La sensación previa a las PASO era que el gobierno no lograba dar señales de reactivación de la economía, que Cristina Kirchner iba a ganar las elecciones, que este proceso que se estaba iniciando se iba a detener y que la sociedad estaba sin rumbo. Luego del resultado electoral y de los indicios de reactivación económica que empiezan a sentirse, también lo vemos en otras encuestas, en la percepción económica de los hogares, de muchos hogares. El broteverdismo. Sí, que primero lo vimos, en las PASO se reflejó en la división geográfica del resultado electoral. Todo lo que tiene que ver con el núcleo agroindustrial argentino, un rotundo triunfo de Cambiemos y el problema que tuvo en el GBA. Ahora la percepción de gobierno en el GBA creció sustancialmente. Y contá lo que estamos viendo. Ahí está. Bueno, ahí estoy yo y al lado lo interesante. Y ahí tenemos, sí, que ya prácticamente me lo sé de memoria, así que no hace falta ni verlo. Cerca de más de 4,5 puntos en el último corte, con el margen de error por ser 4,5. De Cambiemos por sobre Cristina Kirchner. Esto es senadores. Senadores. Ahí, sí. ¿Y Massa baja o no? A ver, dejá un cachito para atrás, una pantallita. En torno al 12%. En relación a la medición anterior lo vemos bastante estable. Estable, sí. Porque Massa, el Frente de un País, está, por un lado, con un electorado que se vuelve cada vez más afín al gobierno y particularmente a María Eugenia Vidal. ¿Y pero por qué entonces no se Porque refleja toma eso de en los otros números? lados. Toma de otros lados, Massa. De los sectores que perdieron, que quedaron afuera de las PASO. Toma bastante de ese núcleo. De ahí toma la izquierda y Massa. Está muy bien. Sí. Entonces compensa. Pero bueno, hay un descenso de Massa de 15 puntos a 11,6, 12 puntos, ¿no? Ahí pierde unos 3 y pico de puntos. Bueno, y una lámina más, pues si no es, hola, ¿qué haces? Prendo la tele para ver un PowerPoint. Bueno. Tenemos original. Elección a diputados nacionales. Acá tenemos diputados nacionales que el panorama es prácticamente igual, con la única novedad o diferencia en relación a lo anterior es que el Frente de Izquierda sube un puntito y le saca ese puntito a Unidad Ciudadana. Mirá. Sí, hay un corte de boleta entre uno y otro ahí. Y acá tenemos la rotación, la imagen positiva, que crece de 39 puntos a 51 y la imagen de María Eugenia Vidal es muy alta, 61% de imagen positiva de gestión en la provincia de Buenos Aires, prácticamente similar a los gobiernos provinciales del interior, ¿no? Bueno, vos ves, digamos, todo esto es como una celebración para el gobierno, incluso el caso, es terrible decirlo, digamos, el caso de Santiago Maldonado, que todavía no aparece, después vamos a tratarlo un poquito más adelante, pareciera no impactar. ¿Tienen medido algo de eso, de cuánto Maldonado impacta en la intención de voto o en la imagen? Nosotros hicimos en una encuesta anterior, medir un poco el impacto y el conocimiento de la desaparición de Maldonado en la opinión pública. Y lo que veíamos ahí era que las interpretaciones relacionadas al caso eran absolutamente disímiles en función de la afinidad electoral. El sesgo cognitivo operando a full y confirmando quién es el bueno y quién es el malo, como siempre. Sí, el único detalle que vemos ahí es que si bien hay un sector importante de la población que asigna un mal manejo del gobierno en la resolución del caso, incluso un porcentaje bastante significativo cree que el responsable fue la Gendarmería sin una orden del gobierno. También testeamos el escenario porque fue un discurso que circuló en la sociedad, que el gobierno está encarando un plan de desaparición de opositores. Bueno, eso lo han dicho.
y quienes solamente estaban de acuerdo con esa frase en un 40% eran los votantes de Unidad Ciudadana. O sea, esa idea no Sí. permeó por fuera de Por Unidad fuera, ni Ciudadana. siquiera en el frente de izquierda. O sea, hay gente que puede decir, el gobierno no me gusta cómo manejó el tema, o puede decir, no me gusta cómo se llevan con los derechos humanos, Sí. pero no O- por eso le saco el voto. Sí, o no están haciendo lo suficiente Lo para mejor. resolver el caso, lo mejor para resolver. Bueno, vamos a hacer un breve corte y viene el gran momento de Pablo Tonelli. Vas a tener que contestarnos un poco tu gran expertise, que es temas judiciales, Gil Carbó, ¿Cómo no? Freiler, Con todo gusto. con todo usted parece. Y Laura, ¿vos me vas a ayudar con eso? Me encantaría. Bien, ya venimos, no se vayan, es muy breve. Vuelve. Terapia de noticias. Nina y Luna, la nueva fragancia de Nina Ricci. En todas las empresas existen frases que se repiten a través de los años. A las empresas las hacen las